Hola, ¿qué tal, chicos? Lo prometido es deuda. Les voy a hacer este videíto sobre modelos de regresión. Espero que lo disfruten. Cuando hablamos de regresión, lo primero que tienes que pensar es que estamos hablando de predicción, ¿no? De tratar de predecir un evento o un cambio con los datos que tengamos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues es muy útil porque a lo mejor yo puedo predecir cuánta oxigenación va a tener un paciente basado en la cantidad de hemoglobina, o yo puedo predecir qué estatura tiene una persona basada en su edad o en su peso. Típicamente, cuando usamos modelos para decir, pues este paciente tiene X o Y riesgos de infartarse o de presentar muerte durante el perioperatorio o el egreso de UCI, etcétera, esta información se basó en modelos de regresión. Y existen múltiples modelos de regresión, pero vamos a tocar estos tres: el modelo de regresión lineal, simple y múltiple, y la regresión logística. Los primeros dos se basan en la construcción de una recta o de un plano inclinado, y el último se basa en la construcción de una curva así en forma de S, que se denomina logit, que ya hablaremos de ella. Empezando con los modelos de regresión lineal, lo que tienes que entender es, piensa cómo construyes una recta geométricamente. Una recta simplemente es la unión de dos puntos. Yo tengo el punto A, el punto B, y los voy a unir. Todos los datos que tengo entre esos dos puntos, esa línea que creé imaginar entre dos puntos, todos esos datos no existen. Yo estoy simplemente diciendo que si quiero ir del punto A al punto B, pues tengo que seguir esa trayectoria. Ahora, imagínate esto en la vida real. Imagínate que en la gráfica de la izquierda yo tengo en el eje horizontal el peso y en el eje vertical la edad. Y yo digo, pues mira, basado en los puntos, hay una recta que se acerca lo más posible a todos los puntos que ya medí. Y entonces yo puedo predecir tu edad basado en cuánto pesas, ¿no? Si alguien pesa X cantidad, yo puedo trazar una línea ahí y ver a qué edad correspondería. Esto pues es muy útil. Y cuando tenemos más de dos variables cuantitativas, por ejemplo en este caso tres, pues yo puedo decir, a lo mejor basado en el peso y en la talla, puedo predecir la edad de ese sujeto, ¿no? Esto sería una regresión lineal múltiple. Cuando el desenlace es binario, es un sí o un no, usamos esta regresión logística, pero ya hablaremos de ella más adelante. Para empezar, tenemos que recordar algunas otras pruebas. Recuerda los coeficientes de correlación, son las pruebas que usamos para ver qué tanto se asocian dos variables. Concretamente, si yo tengo esta variable, ¿no? A lo mejor hematócrito y hemoglobina, y yo quiero saber qué tanto correlaciona el hematócrito con la hemoglobina, los grafico y le pido al paquete estadístico, dame una R de Pearson, una Rho de Spearman, una Tau de Kendall. Dependiendo de las características de las variables, yo escojo alguno de estos tres coeficientes de correlación y me da un numerito. Estos coeficientes de correlación van del 0 al 1 o del 0 al -1. Si son positivos, implica que van hacia arriba. Si son negativos, implica que van hacia abajo. Entonces, siempre, por convención en medicina, un valor arriba de 0.4 o menor a menos 0.4, hablamos de que la correlación es moderada o alta. Si está debajo de 0.4, la correlación es algo débil. Pero bueno, dependerá del escenario que tanto nos sirva o no esta información. Ahora, yo le puedo pedir al paquete estadístico que construya una gráfica, una línea que pase lo más cerca de todos los puntos posibles. Y entonces lo que el paquete estadístico va a hacer es, va a empezar a trazar muchas líneas imaginarias y va a ver cuál es la que se pega más a todos los puntitos. Evidentemente no se puede pegar a todos, ¿no? Porque ya no sería una línea recta, ya sería así como un zigzag terrible. Entonces, tiene que usar una estrategia para ver cómo pegarse a todos. Si recuerdas este concepto en geometría analítica, le llamamos pendiente al grado de inclinación, y justo lo que queremos saber es qué tanta pendiente hay al cambiar en una unidad la variable horizontal contra la variable vertical, ¿no? ¿Qué tanto cambia mi hemoglobina basado en el hematocrito que tengo, por poner un ejemplo? Esta es la fórmula general de una recta, ¿no? Y es igual a mx, donde m es la pendiente, más b, que es la ordenada al origen, es decir, el punto donde cruza el eje de las y. Sabiendo dónde cruza una recta y qué tanta inclinación tiene, yo puedo trazar esa recta. Ya no necesito más datos. Con eso es suficiente para mí. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es buscar esa pendiente, saber qué tanto, cuánto vale esa pendiente, porque ese es el grado de cambio de una variable contra la otra. Ahora, vamos a ver, para poder realizar el mejor modelo, usamos algo que se llama el modelo de la suma mínima de cuadrados. ¿Y a qué va esto? Espero que recuerdes que otra prueba estadística usa la suma de cuadrados. Toma tu momento, ponle pausa y piénsalo.
Si contestaste ANOVA, estás en lo correcto. En ANOVA, ¿se acuerdan? Era el análisis de varianza. Lo que hacíamos es comparábamos una variable cuantitativa entre tres grupos, ¿no? Un ejemplo podría ser cuál es el grado de oxigenación en personas que viven a nivel del mar, a 1000 metros sobre el nivel del mar y a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, tengo tres grupos, ¿no? Aquellos que viven, por decir algo, en Acapulco, en Toluca, que está bastante altito, y en la Ciudad de México. Yo quiero comparar si su grado de oxigenación es más o menos el mismo. Entonces, voy a usar una prueba de ANOVA. ¿Y de qué se trata la ANOVA? Si te acuerdas, era comparar las distancias dentro de cada grupo. Por ejemplo, aquí en el grupo rojo saco la media y entonces veo qué distancias hay de cada uno de los integrantes de esta curva roja contra su media. Como los datos de un lado son positivos y del otro son negativos, si yo los sumara, simplemente se anularían, daría un valor de 0. Entonces, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, es decir, hacer una suma de cuadrados para obtener la variación entre adentro de ese grupo. Lo mismo hago para el grupo azul y para el grupo amarillo. Y después calculo una gran media, que es decir, es el promedio de todos los datos de los tres grupos sumados. Y voy a hacer lo mismo, voy a calcular cada una de las distancias de los valores a la gran media, elevarlo al cuadrado y sumarlo, ¿no? Y es la suma entre grupos. Este principio lo aplicamos, pero ahora a un plano inclinado. En este caso, un modelo de regresión lineal. ¿Qué es esto? Yo tengo todos los puntitos, ¿no? Yo sé cuánto hematócrito tenían y cuánta hemoglobina los sujetos a los que yo medí, pero yo quiero construir este modelo de regresión. Entonces, para saber cuál es el mejor plano de inclinación, el paquete agarra una curva, más bien, perdón, agarra una recta totalmente plana y después empieza a jugar con cada grado de inclinación, ¿no? A 1 grado, a 2, a 3, 4, 5, así 45, 90, los grados que necesiten, y empieza a calcular cuánta distancia hay de cada punto a esa recta, lo eleva al cuadrado y los empieza a sumar. Y entonces hace una suma de cuadrados. Cambia la inclinación y vuelve a hacer el ejercicio. Suma las distancias. Cambia la inclinación, suma las distancias. Y escoge la recta que tenga la menor distancia posible. Es decir, la suma mínima de los cuadrados. Y ese será el modelo de regresión que me proponga, el que me diga, esta es la mejor recta que se ajusta a todos los puntos, de modo que ya la próxima vez que yo tenga un sujeto con X cantidad de hematócrito, puedo ir a esta recta y saber más o menos qué hemoglobina va a tener, ¿no? Evidentemente, siempre hay un grado de error. La diferencia que hay de cada punto a la recta que yo creé se llama residuo o error, ¿no? Es el grado en el que me puedo equivocar. Al final son modelos que predicen, no son exactos, ¿no? Tienen grados de error. Vean este ejemplo, aquí están tratando de predecir la presencia de resistencias antimicrobianas con el uso de betalactámicos. Lo primero que hacen los autores es enseñarnos qué tanta correlación hay entre las variables, es decir, me dan los coeficientes de correlación, concretamente de Spearman en este caso, y vean cómo en los tres ejemplos los coeficientes son bastante bajitos, son por debajo del punto 24 todos. ¿Cuál es el que mejor correlaciona? El trimetoprim, ¿no? Parece que el trimetoprim tiene la mejor correlación entre su uso y las resistencias, el generar resistencias. Y vemos que los tres son estadísticamente significativos. Es decir, todos los antibióticos se asociaron a una mayor presencia de resistencias antimicrobianas con significancia estadística. Ahora, lo que toca calcular es, cuando yo grafico esto, quiero construir un modelo de regresión y ver la pendiente, qué tanto me inclina los datos, el uso de todos los beta-lactámicos, ampia-moxi o trimetoprim. Y entonces nos muestran esto de acá. Nos dan los coeficientes de regresión, es decir, la pendiente. Nos dan aquí el intervalo del 95%, es decir, qué tanto se pueden equivocar en esa pendiente. Y nos dan este último valor que se llama R cuadrada. El concepto de R cuadrada es qué porcentaje de cambio explica mi modelo. Entonces, en este caso, una R cuadrada, como en el primer escenario de 0.07, saca el porcentaje, sería 7%. Una R cuadrada de 7% diría que el 7% de la presencia de resistencias de E. coli se deben al uso de todos los beta-lactámicos. En el siguiente escalón sería que el 7.6% de las resistencias de E. coli se explican por el uso de ampia-moxi o el 5.7% de las resistencias se explica por la presencia de trimetoprim. Entonces, esto es muy útil porque me dice que tanto se explica esa variable que estoy midiendo, en este caso, uso de antibióticos, a mi variable de desenlace, que es presencia de resistencia antimicrobiana. Y esto lo pueden graficar. Fíjense, les pongo aquí los datos reales, ¿no? Que son los puntitos naranjas, cuántas dosis se dieron de ampia-moxi y qué tanto porcentaje de resistencias antimicrobianas tuvieron.
y se le pide al paquete estadístico que calcule esta recta, ¿no? Que construya esta regresión, y la regresión tiene la misma forma que la fórmula de la recta que vimos, ¿no? En geometría analítica, y es igual a mx más b, donde m, ¿no? Este punto 0,19 es el coeficiente de regresión, que es la pendiente, que es lo que me ponen aquí en la tablita, y b, es decir, la ordenada al origen, donde cruza al eje de las y, es este último residuo que me ponen. Aquí lo que podemos decir es que, pues efectivamente, el 7% de las resistencias se explican por la presencia de antibióticos, y lo que dicen los autores es que al final podríamos disminuir ese grado de resistencia si tuviéramos un mejor uso de antibióticos, ¿no? O sea, apoya la hipótesis de que a mayor uso de antibióticos, mayor grado de resistencia. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con los datos que tengo de ustedes. Es decir, vamos a ver si yo puedo, sabiendo, yo ya sé cuánto pesan o cuánto pusieron que pesan y qué edad tienen. Voy a ver si hay alguna línea que se adapte, es decir, voy a generar un modelo de regresión para poder predecir, basado en su peso, qué edad tienen. Entonces, vamos a usar SPSS para esto. Me voy a salir de aquí. Recuerden que SPSS siempre nos da una hoja donde nos va poniendo los resultados y una hoja donde tenemos todas las variables. Yo aquí tengo sus datos. Yo tengo aquí a qué grupo, voy a borrar esto para fines del ejercicio. Yo tengo aquí a qué se pertenecen, su edad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí queremos construir un modelo de regresión lineal simple que nos ayude a saber su edad basado en su peso. Para esto me puedo ir a analizar en modelos de regresión, modelo de regresión lineal, y aquí le pongo, yo lo que quiero predecir es la edad y la quiero predecir basada en el peso. Y entonces le digo que me dé los estimados. Vamos a ponerle, no quiero que me dé ninguna gráfica, le voy a pedir que me dé los valores predichos y vamos a ver. Los resultados que me arroja son los siguientes. Me dice, mira, aquí está tu modelo de regresión. Tu R cuadrada es de 0.149, es decir, explica el 15% del cambio en el peso, lo explica la edad. Y me da el ANOVA, si se acuerdan, esta suma mínima de cuadrados, me dicen, bueno, pues tu suma mínima de cuadrados es esta y tiene significancia estadística, es decir, mi regresión parece tener sentido, y me da esta variable llamada peso que tanto está modificando, es decir, este 0.068 es la pendiente, es que tanto modifique el peso, la edad, ¿sale? Y también me da el grado de significancia. Fíjense, si yo lo quisiera hacer gráficamente, yo le puedo decir al paquete, dame la gráfica de la edad contra el peso, que sería justo la gráfica que les puse hace un momento, esta de aquí. Y yo aquí al mismo paquete le puedo pedir que me dé la línea de regresión. Le digo, dame la línea de regresión y quiero que noten lo que me dice. Y es igual a 22.74 más 0.07. Ese 22.74 es este 22.74, es decir, la ordenada al origen. Este 0.07, que es la pendiente, es este 0.068, ¿no? Que abajo lo redondea a 0.7 y es 0.68. Y este R cuadrado que ya me da aquí de 0.149 es el R cuadrado que ya me daba aquí arriba de 0.149. Es decir, que así se vería el modelo gráficamente de regresión lineal simple en el caso de saber, basados en el peso, la edad de alguno de ustedes. ¿Cuándo podría ser útil esto? Bueno, este en concreto, pues tal vez no mucho, pero si yo tuviera un alumno de 100 kilos, pues yo podría predecir que más o menos va a tener unos 29 años, ¿no? Obviamente me puedo equivocar, seguro, ¿no? Vean, el que tiene 100 kilos tiene 35, ¿no? Pero la idea es, pues nada, hacer un modelo lo más que se acerque. Acuérdense que solo encontramos un 15% de explicación del peso sobre la edad, pero la idea era ver este ejemplo. Yendo más adelante, ahora vamos a hablar de la regresión lineal múltiple, y en la regresión lineal múltiple es el mismo escenario. Lo que estamos viendo es
nada más variables. En este caso, a lo mejor el hematócrito, la hemoglobina para predecir el peso. Y entonces, como ya tengo tres variables en este ejemplo, pues ya no es una línea recta, sino ya es un plano tridimensional o un plano inclinado. Pero el principio es el mismo. Yo le voy a pedir al paquete estadístico que calcule el mejor plano inclinado, que sea el que tenga las menores distancias entre todos los puntos que ya medí. Es decir, es el mismo principio de la ANOVA. En este estudio se usa una regresión lineal múltiple. Lo que quieren ver es el impacto que tiene el tabaquismo de la madre en el peso al nacer del producto de los bebés. Y lo que nos dan aquí es el modelo de regresión lineal múltiple, donde nos dicen los factores o los valores de de regresión, los coeficientes de regresión, perdón, de cada una de las variables. Vean cómo el tabaquismo en la madre tiene un coeficiente de regresión negativo, es decir, que entre más fuma la mamá, menos pesa el bebé y nos da el valor F. El valor F es la división de la suma de cuadrados, es lo que veíamos en el ANOVA. Siempre que tenemos una ANOVA, el resultado final es un valor de F y ese valor de F significa o se puede traducir en un valor P, en un valor de probabilidad. Y de hecho aquí me lo dice, este valor de F tiene una crucecita, significa que el valor de P es menor a 0.01, menor al 1%. Es decir, hay significancia estadística. Entonces, esta es una de las aplicaciones, por ejemplo, para el modelo de la regresión lineal múltiple. Y aquí este modelo que construyeron los autores con la gestación, el antecedente de tabaquismo, la edad materna, etcétera, explica el 24% del peso en los recién nacidos, ¿no? Es decir, casi la cuarta parte se explica del peso por estas variables. De ahí que fuera significativo que el hecho de que las mamás fumaran, pues efectivamente los bebés tuvieran un menor peso al nacer. Vean, este estudio es de los años 60, bueno, finales de los 50, ¿no? Pero desde ahí ya se utilizaban estos conceptos de los modelos de regresión lineal múltiple. De hecho, es cuando más se usaban. Ahora ya usamos más la regresión logística, pero ahorita iremos a ella. Otra de las aplicaciones que tenemos con estos modelos de regresión lineal es que se pueden comparar entre sí. Lo que están viendo aquí es un estudio en el cual toman pacientes con EPOC exacerbado que están hospitalizados y lo que quieren ver es estas dos escalas para ver qué tanto me ayudan al análisis psicométrico. Esta primera escala, el SGRQ, es una escala desarrollada sobre todo como una herramienta psicológica, psicométrica, y que consta de 50 ítems. Y por otro lado tenemos el CAT, que es una escala que usamos mucho en funcionalidad, que son la que recomiendan las guías Gold, y que solo tiene 8 ítems. Y lo que apuestan los autores es que quieren ver la superioridad de una escala sobre la otra o qué tanta equivalencia hay entre una sobre la otra. Lo primero que hacen es ver qué tanto correlacionan los puntos del CAT con los puntos del SGRQ y se dan cuenta que el grado de correlación es de 0.61. Si se acuerdan, quedamos que correlaciones arriba de 0.4 pues ya tienen cierta significancia, ya son correlaciones moderadas. Una arriba de 0.6 es una moderada alta, entonces parece haber buena correlación entre las dos escalas. Y después se dan cuenta dentro de los síntomas puntuales, agarran todos estos datos y se dan cuenta qué tanto correlacionan con cada una de las escalas y ven la significancia de estas correlaciones, escogiendo al final 8 variables, que es el grado de disnea, la presencia de sibilancias, el sensorio, la presencia de edema, ortopnea, ansiedad, depresión y un índice de funcionalidad, que es el de Bartel. Todas estas variables, que son 3, 5, 8 variables, tienen significancia estadística en las dos escalas, para CAT y para SGRQ. Entonces, escogiendo únicamente esas 8, construyen los modelos de regresión lineal múltiple, ¿no? Donde nos dan los coeficientes de la regresión, es decir, cada una de las variables cómo impacta en el score que voy a tener. Y lo que les interesaba aquí más que los coeficientes de regresión era las R cuadradas. Lo que ellos querían demostrar es que una escala de 8 ítems, como la escala CAT, que es muy rápida y muy fácil de aplicar, explicaba el 40% de esta evaluación psicométrica y el SGRQ, que es una escala mucho más compleja de 50 ítems, explicaba el 43.5%. Entonces, lo que los autores concluyen al final es que ambos cuestionarios son muy útiles. Evidentemente, en el contexto de un paciente con EPOC exacerbado, donde pues a lo mejor no te quieres tomar tanto tiempo en estarle preguntando cosas, porque el paciente pues tiene disnea, se siente mal, etcétera, la escala CAT con sus 8 variables puede ser igual de válida que este SGRQ, ¿no? Entonces vemos una de las aplicaciones de las regresiones lineales, tanto simples como múltiples, que gracias a esta R cuadrada hace comparables los instrumentos. Yo puedo comparar una regresión lineal simple contra una múltiple, puedo comparar dos simples entre sí o dos múltiples entre sí,
usando estos números de R cuadrada. Y ahora vamos a cambiar totalmente el tema y vamos a hablar de regresión logística, que si bien también es un modelo de regresión, se comporta abismalmente distinto. La regresión logística se basa en la presencia, la probabilidad de un evento sobre el inverso, o bueno, la diferencia de uno menos su probabilidad. Y es una función logarítmica. Esta función logarítmica tiene una curva en forma de S, de modo que solo puede ir de 0 a 1. Sus valores solo oscilan entre 0 y 1. Esta propiedad geométrica la usamos a favor para poder clasificar sujetos. Fíjense, para entender la regresión logística tenemos que recordar otra prueba que usaba lo observado y lo esperado. Tómate un momento para pensar en cuál es, te la digo en este instante. La chi cuadrada es de las pruebas que usan qué observo en un grupo y qué sería lo esperado para ese grupo. Fíjense este ejemplo, tenemos dos grupos de sujetos, los X y los Y. En los X hay 3 sujetos con camisetas azules y 2 verdes, y en los Y 4 sujetos con camisetas azules y 1 verde. Entonces, para el grupo X, lo observado es que el 60% del grupo, o sea, 3, tiene una playera azul y el 40% una verde. Para el grupo de las Yes, el 80% tienen una playera azul y solo el 20% una verde. Pero si ahora yo sumo todos los datos, es decir, estos 5 integrantes y estos 5 integrantes, lo esperado sería que el 30% de los sujetos tenga una playera verde, es decir, 1, 2, 3, y el 70% restante tenga una playera azul. Entonces, con estos datos observados y esperados basados en todo el grupo, yo puedo calcular la chi cuadrada, es decir, qué tanto más frecuente es que yo pertenezca al grupo X o al grupo Y basado en solo qué color de playera tengo, o al revés basado en que yo pertenezca al grupo X o al grupo Y, que cuántas veces más probable es que yo esté usando una playera azul o una playera verde. Estas son de las bondades que tiene la chi cuadrada. Nos puede dar el riesgo de pertenecer a un otro grupo basado en una característica, concretamente los odds ratio, ¿no? Entonces, la medida de riesgo que da esta chi cuadrada es justamente estos OR. Este mismo escenario es lo que ayuda a formar una regresión logística, o esto es lo que tratamos de usar en una regresión logística. Fíjense, tratemos de clasificar a los sujetos conociendo únicamente su peso en aquellos que son obesos o aquellos que son delgados. La clasificación es dicotómica, eres obeso o eres delgado, ¿no? Y solo con tu peso lo voy a establecer. Entonces, yo tengo en una gráfica ciertos sujetos, ¿no? Que tienen un peso menor y que estos no son son el grupo de delgados, y ciertos sujetos que tienen un peso mayor y que ya pertenecen al grupo de los obesos. Yo le pido al paquete estadístico que construya una regresión logística, entonces va a generar una curva en forma de S que va a ir del 0, que es pertenecer al grupo de personas delgadas, al 1, que va a ser el grupo de personas con obesidad, y me va a calcular cada uno de los puntos, ¿no? Del 0 al 1, donde estoy parado. ¿Para qué? Para que la próxima vez, si yo tengo un sujeto aquí, ¿no? Sabiendo su peso, yo trazo una línea y digo, ah, ¿dónde intercepta con la gráfica que me construyó? Ah, pues esto da un 1. Entonces, este sujeto seguramente pertenece al grupo de los obesos. Ah, pero si yo tengo una variable, otro sujeto aquí, ah, pues lo cruzo, y si este punto está arriba de punto 5, es decir, si tiene punto 51, lo voy a clasificar como obeso. Si está por debajo de punto 5, lo voy a clasificar como delgado. Y este sujeto, pues evidentemente de un peso más bajo, lo voy a clasificar como delgado. ¿Puede haber un grado de error? Por supuesto. Vean cómo este sujeto de aquí estaría mal clasificado como obeso, digo como delgado, cuando en realidad es obeso, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de acercarnos lo más posible. ¿Cómo podemos usar esto? Ah, pues como les dije, este principio de chi cuadrada que utiliza el modelo de regresión logística me ayuda a calcular los odds ratio, es decir, cuántas veces más probable es pertenecer a un grupo que en otro, o cuántas veces más probable es que una variable se comporte como un factor de riesgo o un factor protector. En este estudio recientemente publicado nos dicen algunas variables que tienen que ver con el control intensivo de la presión arterial y qué tanto más se presentó en el grupo de tratamiento intensivo contra el tratamiento estándar. Lo que querían demostrar estos autores es si ser más estricto en el control de la presión arterial te iba mejor o no, pero también en esta tabla concretamente nos querían decir cuántas veces más la gente se podía dañar del control intensivo o del control con tratamiento estándar.
vamos a agarrar, por ejemplo, este ejemplo. Aquí estamos viendo que la presencia de síncope fue 3 veces mayor en el grupo con tratamiento intensivo que el grupo estándar, que si vemos ya este OR de 3, el intervalo de confianza es amplísimo y no tiene significancia estadística, es decir, no es un dato relevante, parece ser que es más bien dado por el azar, por cómo se distribuyeron las poblaciones, pero bueno, la idea es ejemplificar qué significa este factor de riesgo puntual, este 3.02. En este caso, la presencia de hipotensión pues, fue mucho más frecuente en el grupo con tratamiento intensivo, 3.4% contra los que no, 2.6%. ¿Cómo obtuvieron estos numeritos, estos riesgos? Pues gracias a modelar, ¿no? A hacer una regresión logística, y de hecho aquí te lo dice, ¿no? Construyeron un modelo de regresión logística y con eso pudieron obtener los riesgos relativos con el intervalo de confianza y los valores de P. Entonces, esta es una de las aplicaciones que les damos a los modelos de regresión logística, porque nos permiten tomar decisiones. Nos permiten saber si es mejor el tratamiento estándar o el tratamiento intensivo, si es mejor dar o no un fármaco, si ese paciente va a vivir o va a morir, etcétera. Fíjense, aquí yo tengo dos grupos de alumnos de dos sedes distintas y únicamente basado en las redes sociales que consumen, yo quiero predecir a qué grupo pertenecen. Entonces, vamos a SPSS otra vez. Aquí en SPSS, como sabemos, otra vez tenemos las variables y tenemos el desenlace. Lo que yo quiero es que me ayude a hacer una regresión, pero en este caso voy a usar una regresión logística binaria. Y yo lo que quiero saber es a qué sede pertenece un alumno basado únicamente en la red social que utiliza, ¿no? Aquí algo que le tengo que avisar al paquete estadístico es que redes sociales es una variable categórica. Una vez que ya sabe que es una variable categórica, yo le voy a decir que me dé la probabilidad, es decir, este valor de 0 a 1 que calcula la regresión logística, ¿cuál es? Y a qué grupo pertenecería. Y fíjense, cuando yo corro la regresión logística, me da cuántos sujetos yo tengo incluidos, me dice que pertenecer al grupo de centro médico va a valer 0 y el pertenecer a la Salle vale 1. Y entonces, por el simple hecho de echar una moneda, ¿no? Por el simple hecho de juntar a todas las poblaciones, los 40 alumnos de centro médico, los 33 registrados de la Salle, la probabilidad de yo saber si pertenece a la Salle o a centro médico es del 54.8%, es decir, casi es echar un volado. Pero ahora lo que me va a decir es, si conociendo el tipo de red social que utiliza, yo puedo mejorar esa predicción. Y este número que vemos aquí de 72.6 me dice, conociendo las redes sociales de estos sujetos, yo puedo aumentar la probabilidad de saber a qué grupo pertenecen hasta en un 72.6%. Es decir, gano más de 20 puntos de certeza solo conociendo sus redes sociales. Y la red social que por mucho más me explica, aquí en esta última parte me ponen las distintas redes sociales. Facebook es la que más utiliza, les subo un poquito para que vean. Aquí te ponen, ¿no? Red social, la base va a ser Facebook porque es la que más se utiliza. Red social 1, Instagram, 2, Twitter, 3, otra red social, ¿no? Entonces, en este caso, red social es Facebook, que es la que usa como la de base para comparar las demás. Red social 1, que sería Twitter, ¿no? Veríamos que tiene un exponente beta, es decir, un grado de riesgo de 1.04. Aquí Instagram, vemos cómo Instagram se comporta con un exponente de 10.8, es decir, si tú utilizas Instagram, hay 10 veces mayor probabilidad que pertenezcas al grupo de la Salle a que pertenezcas al grupo de centro médico. Fíjense cómo esta es la que mejor se desempeña. De hecho, la significancia estadística solo la gana este Instagram. ¿Y qué es lo que me estaría diciendo? Que únicamente conociendo si usas o no Instagram, yo podría saber hasta 10 veces más, con mayor certeza, que perteneces al grupo de la Salle a que perteneces a centro médico. Y aquí yo le pedí concretamente que generara estas dos variables, ahorita en la regresión. Esta es la predicción, ¿no? ¿Te acuerdas que había valores de 0 a 1? Entonces aquí me dice, pues mira, para el sujeto 1 la predicción es de 0.7, por ende lo clasifiqué como que pertenece a la Salle. Para este, la predicción es de 0.2, es decir, está abajo de 0.5, pertenece a centro médico. Entonces, vamos a comparar esto con los valores reales. Voy a mover estas dos variables
aquí al lado de la sede real. Y fíjense, yo tengo, denme un segundo. Esta es la sede real, la que existe en la vida real. Esta es la sede que predije y esta es la sede, por ende, a la que se categorizaría. Vean como en el caso del sujeto 1, efectivamente es de La Salle y lo clasifica en La Salle. El sujeto 2 también. El sujeto 3 se equivoca el modelo en predecir, es de La Salle y lo clasifica como el centro médico, lo mismo que el sujeto 4. El 5 y el 6 lo hace correctamente, el 7 no, y de ahí, pues varios correctos. Y así nos podríamos ir viendo, ¿no? ¿Qué tanto se equivocó el modelo en predecir? Aquí hay otro error, aquí hay otros errores, ¿no? Entonces, por eso el modelo me dice, yo solo calculé o pude predecir correctamente el 72.6% de todos los datos. Pero bueno, tener un valor, imagínense que esto lo pudiéramos aplicar a una patología. Conociendo únicamente tu valor de proteína C reactiva, saber si vas a vivir o vas a morir, pues sería muy valioso. Pues para eso usamos la regresión logística. Regresando a esto, entonces vamos a concluir con los modelos de regresión nos sirven para predecir variables, nos dan el peso de cada una de las variables. En el caso de la regresión lineal simple o múltiple, este peso es el grado de inclinación, es la pendiente que nos da de ese plano o de esa línea. En el caso de la regresión logística, nos da el riesgo relativo o el odds ratio, que cuántas veces más probable es pertenecer a un grupo a otro. Y las regresiones lineales usan los valores de R cuadrada para decirnos qué porcentaje del fenómeno lo explica nuestra variable. La regresión logística nos puede decir que también se ajusta el modelo construido a los valores reales. Algo también muy interesante de las regresiones lineales que son comparables entre sí, nos ayudan a comparar modelos. Recordar que estos modelos lineales se basan en las pruebas de ANOVA, ¿no? De la suma de los cuadrados mínimos. En el caso de la regresión logística se basa más en la chi cuadrada o el modelo similar a la chi cuadrada, que es de lo observado y lo esperado. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, no dejes de escribirla en los comentarios o si no, en clase ya lo revisaremos. Muchas gracias por quedarte hasta acá.